Bajo el esquema actual, esas contrataciones, a pesar de estar fuera de la ley, porque no se le aplicaba la ley de contrataciones, lo que decía la norma vigente es que OCE igual tenía que velar por el cumplimiento de los principios y tenía esa función residual. Hoy día, ese mismo caso, que se mantiene excluido de la ley, dice la nueva norma que no va a tener ninguna supervisión de OCE. Y eso me parece muy grave, porque si ya sabemos que el sistema de contratación unitario, la idea es siempre tener un sistema de contratación unitario y contratación pública. Si ese sistema unitario se perfora, como por ejemplo con estas exclusiones, y ahora se agrava porque se les otorga casi una situación de impunidad, de no posibilidad de supervisión, me parece que ahí la cosa es delicada porque se cede ante una tentación que podría llevar a que precisamente allí se generan actos disfuncionales. Yo creo que ese es un cambio sumamente negativo. ¿Qué otros cambios tenemos o ejemplos concretos? Hay casos en donde efectivamente estábamos hablando de una exclusión de la ley de contrataciones, pero que ahora no solamente se excluye de la supervisión, sino que además se amplía el espectro de la exclusión. Por ejemplo, los contratos bancarios y financieros. Los contratos bancarios y financieros siempre estuvieron fuera de la ley de contrataciones. Ya decíamos antes que, a pesar de estar fuera, estaban bajo el ámbito de supervisión de OCE. Hoy día van a dejar de estar fuera del ámbito de supervisión, pero además se ha extendido el alcance de la exclusión, porque no simplemente se limitan a los contratos bancarios y financieros estrictamente, sino que ahora la norma señala lo siguiente, que se incluyen los servicios accesorios y auxiliares a los servicios de naturaleza financiera. Entonces se da un parámetro mucho más extenso de exclusión y de no supervisión. Y eso me parece que es negativo. ¿Qué otros ejemplos concretos? En el caso, por ejemplo, ¿cuáles estaban excluidos pero ahora ya van a estar sin supervisión? El caso de las contrataciones de notarios públicos en el marco de los procesos de selección, ahora están sin supervisión. El caso de los servicios de conciliadores, árbitros y centros de conciliación en el marco de la ley de contrataciones, para los que se contraten para realizar funciones que están reguladas en la ley, esas están fuera del ámbito de supervisión de OCE. ¿Qué supuestos que antes estaban excluidos hoy día van a tener una supervisión atenuada? Van a tener no una supervisión amplia, sino atenuada. ¿Por qué atenuada? Porque dice la nueva ley que esa supervisión va a estar simplemente limitada a si se configura el tipo de la exclusión o no. Ejemplo, hasta ahora todas las contrataciones inferiores a 3 UITs se trataba de contrataciones directas que estaban fuera de la ley de contrataciones. Ahora se amplía a 8 UITs. Ya no 3, sino 8. Y se dice que solamente OCE va a tener una supervisión para confirmar si el monto es por las 8 UITs o no. Si efectivamente se demuestra que la contratación fue hasta por un monto de las 8 UITs, no importa qué haya sucedido, cómo se haya contratado, qué se haya comprado. Eso ya no será materia de análisis o de revisión o supervisión por OCE. De manera que, si por ejemplo un alcalde decide comprarse un jacuzzi y entonces antes OCE decía, oiga, esa contratación no corresponde, pero ahora ya esa situación no se va a poder verificar. Por lo pronto entonces tendremos que confiar todos en que la Contraloría pues tenga los 4.000 empleados, los 6.000 empleados, no sé qué planilla tendrá que tener la Contraloría para que pueda examinar todas las contrataciones de esa naturaleza. Y ya sabemos además que lamentablemente la tentación del funcionario público es a fraccionar, con lo cual van a haber muchas contrataciones de 8 UITs que simplemente se van a configurar en cuanto al tipo y OCE hará el check si efectivamente está dentro de las 8 UITs
pues simplemente dirá si se configura el supuesto de la exclusión y no hay más que decir por nuestra parte, por mandato de la ley. Eso no debiera ser. Otro de los casos que también van a tener una supervisión atenuada son las contrataciones realizadas con proveedores no domiciliados en el país, cuando no haya posibilidad de efectivamente adquirir esto en el mercado nacional. Esas contrataciones, en tanto que se demuestre que hay imposibilidad de poder contratar con los métodos de contratación de la ley en el Perú, pues esas contrataciones realizadas con proveedores no domiciliados podrán llevarse adelante sin ninguna limitación. Hay otro caso que también me parece muy, muy delicado, que por su naturaleza nunca debió estar excluido de la ley de contrataciones. Hoy día no solamente se ha señalado que ya lo excluido está fuera de la supervisión, sino inclusive se han añadido nuevos casos de exclusión y en consecuencia de también imposibilidad de ser fiscalizados. Y me estoy refiriendo a las contrataciones que efectúa el Ministerio de Relaciones Exteriores para atender en el Perú las transmisiones de mando y la realización de las cumbres internacionales que hemos visto, pues APEC, etcétera, todo lo que se ha llevado adelante en forma valiosa para el Perú, porque precisamente nadie discute que se trata de eventos que posicionan internacionalmente al Perú de una manera muy, muy positiva, pero el problema es, en esos casos, en el caso de las transmisiones de mando, que ya sabemos que cada 5 años efectivamente se van a realizar, con lo cual hay toda la posibilidad para anticiparse, planear con toda calma esos eventos, esos gastos, esas erogaciones. Lo mismo que para las cumbres. Y las cumbres suponen invertir importantes cantidades de dinero pues, para atender a todas estas personas, a estos invitados. ¿Se justifica, es la pregunta, se justifica que en esos casos haya exclusión de la ley de contrataciones? Desde mi punto de vista no hay ninguna razón para que esto pase a ser excluido de la ley. Al contrario, siendo que son eventos que, en el caso por lo pronto de las transmisiones de mando, son pues eventos que hacen a la esencia de la vida democrática del Perú, de la vida republicana, no hay ninguna razón para darles la posibilidad delicada de no tener ninguna supervisión y de llevarse adelante a dedo, porque si están excluidos de la ley, podrían perfectamente realizarse con Juan, con Pedro, con María, sin ningún proceso de selección, y además sin ninguna supervisión. Y yo creo que allí nuevamente esta exclusión, en el contexto en donde de lo que se trata es de dar una imagen de preocupación por el fondo público, no debió verificarse. Bueno, doctor, para ir cerrando, su balance respecto a las modificaciones y quizá una opinión personal respecto de por qué estas modificaciones o por qué esta reglamentación está tratando de sacarse, no sé, tan pronto cuando estamos justamente a puertas de un cambio de gobierno. Sí, la verdad es que no se entiende cómo es que además en una situación en donde, como tú señalas, ya estamos a puertas de un cambio de gobierno, con lo cual, como reclaman muchos, esto supone pues una capacitación previa, y estamos hablando simplemente hoy día de la función de supervisión y vamos a hablar en unos minutos de la discrecionalidad, pero hay algunos otros cambios ya de procedimiento de cara a un cambio de mando, de cara además a tener pues nuevos funcionarios. Me parece inconveniente que es la oportunidad en donde se plantean estas reformas. Y hay una modificación que también llama mucho la atención y que tiene que ver mucho con tu pregunta, y es que, por ejemplo, hoy día se señala que hay posibilidad de hacer contratación directa, como si fuera una exoneración, en el caso de los servicios de publicidad que se brinden al Estado. Entonces, mira qué delicado, ¿no? Porque hoy día, a puertas de una elección, se permite
que la contratación de todos los servicios de publicidad puedan llevarse adelante de manera directa, sin proceso de selección. Entonces yo creo que por lo pronto la prudencia hubiera llevado a tener que no incorporar este cambio, ¿no? Y así como el servicio de publicidad del Estado hoy día pasa a ser contratado de manera directa sin proceso de selección, también hay otro cambio también que llama la atención, y es en el caso de las consultorías para casos distintos a obras. Esa consultoría, como tú sabes hoy día, bajo la propuesta que se va a implementar, va a tener un procedimiento especial de selección individual de esos consultores. Hasta por 250.000 soles van a tener un régimen más expeditivo, más rápido para poder contratar a esos consultores, digo. Pero lo que propone la norma es que una vez que haya sido identificado ese consultor, si hay necesidad de prorrogar sus servicios, esa prórroga, esa ampliación, se haga de manera directa, sin proceso de selección, con lo cual enhorabuena para los consultores individuales, porque van a tener la posibilidad altamente probable que, habiendo celebrado el contrato original por 250.000, se les prorrogue por otros 250.000, con lo cual van a tener 500.000 soles sin una situación pues de debida transparencia, o por lo pronto con la transparencia o con la rigurosidad que hoy día lo mandaba la ley. Entonces ese cambio me parece también que no correspondería, ¿no? Y ya hablando sobre el tema de la discrecionalidad, ya hemos hablado sobre el tema de la supervisión, el deber de fiscalizar de OCE. En el tema de la discrecionalidad, en donde comentábamos que, claro, pareciera que en el mundo ideal debiéramos tender a la discrecionalidad, pero tal como la ha redactado el legislador con la nueva ley, me parece que va a llamar a más de una preocupación, porque hoy día se señala, por ejemplo, que es posible cancelar un proceso de selección cuando el presupuesto asignado sea insuficiente. Como tú sabes, uno de los cambios que va a introducirse con la ley es que ya no va a haber valor referencial, con lo cual los postores ya no van a saber hasta por cuánto tienen que ofertar en caso de bienes y servicios. Hoy día se ha eliminado el valor referencial y solo se le mantiene para el caso de obras. Bueno, entonces eso, por ejemplo, genera la posibilidad de que un postor sea adjudicado en la buena pro por su oferta conveniente, pero que finalmente la entidad le diga, ¿sabe qué? Pero no hay presupuesto. Y eso es una situación que en el esquema actual no operaba, porque habiendo un valor referencial, la entidad tenía, antes de convocar el proceso de selección, asegurarse que haya los fondos suficientes para no finalmente frustrar el proceso de selección, y probablemente muchos procesos en adelante puedan frustrarse debido justamente a esta situación. Pero además dice la norma que puede cancelar también la entidad del proceso convocado por otras razones justificadas. Y eso, desde mi punto de vista, es inaceptable, porque eso constituye un enunciado abierto. Es un cajón desastre. Es un cajón desastre en donde ¿quién va a definir lo justificado o no? Cada entidad, claro, cada funcionario de los miles de funcionarios que tiene el Perú van a decidir en cada caso concreto, con violación al principio de igualdad, para qué casos en estos supuestos hay una causal justificada o no, y probablemente o se vaya a tener pues que dictar una directiva con casuística puntuales para decir, estos son los casos justificados. Me da la impresión que haber abierto la discrecionalidad en estas condiciones, antes que una situación de conveniencia, va a generar problemática. Claro, porque imagino que eso, por ejemplo, de por sí va a tener una avalancha de probablemente demandas por expectativas no cumplidas, demandas por contratos que se resuelven, o mejor dicho, no se resuelven, sino no se llegan a perfeccionar. A perfeccionar, exactamente. Se cancelaron los procesos de selección porque resulta que hay una razón justificada, y esa justificación caerá pues bajo el dominio del titular de cada entidad, y me parece delicado. Y en la misma línea de una situación de potencial arbitrariedad
está el cambio vinculado al rechazo de las ofertas, porque lo que dice hoy día la norma, cosa pues que es bajo el esquema vigente no existe esa posibilidad, pero en el esquema nuevo se señala que en este artículo 28 de la ley es posible que para la contratación de bienes y servicios la entidad puede rechazar toda oferta si determina, luego de haber solicitado por escrito por medios electrónicos al proveedor la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta, ojo, se susciten dudas razonables sobre el cumplimiento del contrato. Se susciten dudas razonables sobre el cumplimiento del contrato. Entonces, pues esto nuevamente es volver a encomendarse. Todo el mundo va a tener que comprarse un cirio, a tener que ver en qué caso al señor le parece que hay una duda razonable sobre mi cumplimiento. Esto es también muy delicado porque ya sabemos lo que va a pasar pues en el país. Todo el mundo, la entidad, esta es una situación que podría ser mal utilizada. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué? Si ya sabemos cuál es el mal que nos aqueja, ¿por qué darle justamente al enfermo aquello que lo perturba, aquello que le genera, le incrementa la enfermedad? Al contrario, habría pues que tratar de evitar dar estas armas que son finalmente posibilidades de generar situaciones de arbitrariedad. Claro, efectivamente antes de dar estas armas, como usted dice, tendría que suscitarse un cambio psicológico y sobre todo de visión de lo que es servicio público, precisamente, ¿no? De los funcionarios públicos. Yo creo que lo que debiera hacerse es reexaminarse, ser conscientes de los alcances de los cambios que se proponen, porque esto simplemente hemos abordado el tema de la discrecionalidad y de la arbitrariedad, pero hay otros cambios muy importantes. Se está introduciendo el mecanismo de la solución de disputas, los dispute boards, que son entes paralelos a los árbitros, que van a tener, entes técnicos que van a tener la posibilidad de plantear soluciones sobre ampliaciones de plazos, sobre cosas delicadas, sobre situaciones vinculadas a la obra, aspectos que en términos de la norma vigente corresponderían a los árbitros. Los árbitros que a mayor abundamiento en el texto de la norma que se propone van a ser mucho más auscultados, van a ser, las obligaciones se las han establecido con mayor rigurosidad a los árbitros. Sin embargo, a estas personas que van a actuar como administradores de esta solución de disputas, estos dispute boards no tienen ese mismo control, a pesar de que resuelven cosas tanto o más importantes que los árbitros. Bueno, concretamente creo que una alternativa a esta situación delicada, en donde esta función de supervisión y discrecionalidad están en tela de juicio, creo que lo que correspondería como una alternativa de prudencia es que, habiéndose ya dictado la ley y estando a puertas de publicarse el reglamento, me parece que en un contexto ya de cambio de mando, lo que debiera hacerse es aguardarse a esa publicación del reglamento, porque cuando se publica el reglamento se gatillará irremediablemente el plazo de la entrada en vigencia de la ley. Lo que yo propongo es que se convoque a la sociedad civil, se convoque a los expertos, no se lleven adelante estas propuestas, se redacten las leyes sin tener la opinión de todos y en ese sentido, con esa reflexión a la luz de las preocupaciones que se han expresado, se plantee una modificatoria a la ley que va a ser posible en tanto y no va a generar ningún efecto negativo en tanto no se publique el reglamento que estamos comentando. Y como te decía, estos cambios no simplemente están limitados al tema de la discrecionalidad. Esta preocupación va a apuntalar al tema de la discrecionalidad o la supervisión, sino hay otros cambios bien importantes. No hemos hablado en esta oportunidad y quizás sea ocasión propicia una siguiente reunión hablar sobre los dispute boards. Los dispute boards son unos mecanismos, son unos escenarios para poder, sobre la base alegada de que las obras tienen una dinámica que exige
que sean atendidos los reclamos o las dudas, los problemas técnicos de la obra, sean resueltos de manera dinámica, rápida. Estas personas son expertos que van a proponer alternativas de solución a esa problemática que ofrece la obra. El problema es que lo que van a pronunciarse sobre temas que pueden tener un impacto en el fondo público, como ampliaciones de plazo. Y en ese contexto, la preocupación es que estos personajes no tienen las obligaciones o los elementos disuasivos para poder dictar un pronunciamiento técnico, porque podría perfectamente el caso, al margen de que no tengo duda que se tendrá que hacer un esfuerzo para modificar o dar las directivas que correspondan. Claro, podría ser que estas personas malutilicen esa herramienta que se les está dando. Y qué paradójico, porque tratándose de los árbitros, la norma sí plantea normas más rigurosas para controlarlos, lo que no se corresponde con las personas que van a actuar en estos escenarios de dispute boards. Estas personas, sin embargo, van a resolver cosas iguales o tan importantes. Por lo pronto, lo que puede afectar el fondo público, que es la circunstancia que justifica que tengan también toda la supervisión y todos los controles. Y eso no se ha dado. Y pese a lo cual, se está proponiendo ya la entrada en vigencia de la ley con estos vacíos. Yo creo, por lo tanto, que lo que corresponde es reexaminar el texto de la ley a la luz de estos comentarios y proponer una alternativa que se corresponda, lamentablemente, con la situación que vive el país. Y les agradezco sinceramente la entrevista y espero poder tener una oportunidad posterior para seguir conversando sobre el tema. Muy agradecido. Muchas gracias por su colaboración con Josep Veritas. Hasta pronto.